Capítulo 2. El aplauso vibró por todo el teatro, hombres y mujeres se habían puesto de pie, gritando y aplaudiendo. El ruido era estruendoso y cuando Laura abandonó el escenario para dirigirse a su camerino, el gerente del teatro avanzó hacia ella. «Salga a agradecer los aplausos, señorita. Por lo que más quiera salga a agradecerlos». El teatro parece venirse abajo. Antes que Laura pudiera contestar, la aguda voz de la señorita Anderson resonó diciendo: «Claro que no. Usted sabe que el contrato de la señorita especifica que no saldrá a saludar al público». Al decir eso envolvió los hombros de Laura en un chal de lana y se alejó con ella por el pasillo. «Dios mío, es increíble», murmuró el gerente. Se dirigió a toda prisa al director de orquesta para pedirle que tocara algo ruidoso a fin de apaciguar al excitado público. Laura y la señorita Anderson subieron la escalera de hierro hacia el camerino que le habían asignado a la bailarina en el primer piso. Era una pequeña habitación cuadrada de techo bajo cubierto con una tela color marrón cuyas cortinas de la misma tela colgaban de una varilla de cobre formando un compartimiento separado en un extremo. La pequeña ventana daba a un patio interior y la única vista que ofrecía era la de una pared descascarada sobre la que se reflejaba la luz de los camerinos, como cuadros dorados en contraste con la oscuridad de la noche. Se percibía en la habitación el pesado aroma de las innumerables flores que se veían por todas partes, en el suelo, en el tocador, en las sillas. Había canastas, ramos y guirnaldas, acompañadas de las tarjetas del remitente, que reflejaban la extravagante característica de París. Cuando la señorita Anderson cerró la puerta le dijo a Laura: «Estuviste muy bien esta noche, querida». Laura lanzó un leve suspiro como si despertara de un sueño. «Sentí que papá estaba muy cerca», respondió, «y que estaba contento conmigo». La señorita Anderson sabía que gracias a esta convicción íntima, Laura había cautivado al público al extremo de hacerlo llorar. Con voz alta comentó: «Estoy segura de que tu padre se habría sentido muy orgulloso de ti. Eso espero». «Y esta noche estuvo más cerca de mí que nunca». Laura se abrió paso entre la pequeña selva de flores para colocarse detrás de la cortina, quitarse la túnica griega y ponerse la ropa que estaba colgada. En aquel momento llamaron a la puerta. «¿Quién es?», preguntó la señorita Anderson con voz aguda. «Más flores para la señorita Laura», contestó el mozo del teatro. La señorita Anderson abrió la puerta, tomó una cesta de las manos del muchacho y la puso en el único espacio disponible, en el centro del tocador. Dio unas monedas de propina al chico y este se alejó silbando. «¿Más flores?», preguntó Laura. La señorita Anderson miró el cesto que acababa de colocar. «Orquídeas blancas», murmuró indiferente. Laura salió de detrás de la cortina atándose la banda de la estrecha cintura de su vestido blanco que tenía un pequeño polisón atrás. «Orquídeas estrella», exclamó. «Andy, son preciosas. Tienes ya demasiadas flores en casa». «Estas irán al hospital con las demás», replicó la señorita Anderson. «No, creo que me gustaría conservar estas, son tan hermosas. Las flores más hermosas que me han dado nunca». La cesta, por su fragilidad y clásica belleza, era única, en efecto, muy diferente a los otros arreglos de llamativos lazos de satén, que ahora parecían un tanto vulgares junto al delicado canasto de orquídeas blancas. «Me las voy a llevar a casa», decidió Laura. «¿Quién las habrá enviado?». Al mirar al centro del cesto lanzó una exclamación. «Hay algo más aquí, Andy». «¿Qué es?», preguntó la señorita Anderson. Laura sacó un pequeño estuche de terciopelo blanco y una tarjeta que había al lado y cuando entregó el estuche a la señorita Anderson leyó con voz alta: «Príncipe Iván Volkonsky». La señorita Anderson lanzó una exclamación que era como un grito ahogado de angustia. Abrió el estuche y descubrió en su interior una mariposa incrustada de diamantes blanco azuloso. Cuando se quedó mirándola a la luz de gas del camerino, la joya casi pareció aletear como una mariposa. «Es de veras preciosa», exclamó Laura mirándola a su vez por encima de su hombro. La señorita Anderson cerró el estuche con brusquedad. «Es un insulto», exclamó disgustada. Laura levantó los ojos hacia ella con expresión interrogante. Tenía ojos muy expresivos, de un tono profundo verde, con leves destellos dorados sobre el esmeralda del fondo y sus pestañas oscuras conferían cierto misterio a su rostro.
Tal vez el príncipe no tuvo la intención de insultarme, repuso Laura con suavidad. Sé muy bien cuáles son sus intenciones, contestó la señorita Anderson con aire sombrío. Ponte la capa y baja la capucha sobre tu cara. Nos vamos ahora mismo. Habló con tanta autoridad que Laura se apresuró a obedecerla. Se envolvió en una capa de terciopelo azul marino y bajó la capucha como le habían ordenado, de modo que era imposible identificarla. Al salir del camerino dio una última mirada a las orquídeas estrella que se encontraban sobre el tocador y solo al avanzar por el pasillo se dio cuenta de que todavía llevaba en la mano la tarjeta con el nombre del príncipe. La señorita Anderson bajó por la escalera de hierro delante de ella y después caminaron juntas por el corredor lleno de actores y actrices que avanzaban hacia el escenario, listos para el siguiente acto. Procedentes del teatro, se escuchaban las notas de la orquesta que tocaba una pieza estridente y en el pasillo dos actores discutían algo que había sucedido en el escenario. La señorita Anderson se abrió paso a través de ellos. Llegaron a la comparativa tranquilidad de la puerta de actores y en aquel momento vieron entrar a un hombre alto y elegante. Llevaba la chistera ligeramente ladeada y colgaba de sus hombros una capa forrada de satén. En el ojal de la solapa de su chaqueta de etiqueta no tenía puesta la gardenia que estaba de moda entre los caballeros elegantes de París, sino una orquídea estrella. La señorita Anderson se volvió hacia Laura, la tomó del brazo y la empujó hacia las sombras que proyectaba la puerta de entrada. ¿La señorita Laura está en su camerino?, oyeron preguntar al caballero. Su voz era profunda y resonante y Laura, al mirarlo desde la oscuridad, pensó que era el hombre más atractivo que había visto en su vida. Su padre había sido un hombre muy apuesto y a ella siempre le gustaba verlo vestido de gala, con su inmaculada camisa blanca y su levita ajustada. Pero este desconocido llevaba la ropa con un aire casi real y a ella le pareció que su orgulloso rostro, aunque no era inglés, era aristocrático y muy atractivo. ¿Envió mis flores a la señorita?, preguntó al conserje y Laura notó que un luis de oro cambiaba de mano. La subieron hace unos minutos, Alteza. Laura se estremeció. Ahora sabía quién era el desconocido. Era el príncipe que le había enviado las orquídeas estrella y la mariposa de diamantes que la señorita Anderson tenía aún en la mano. Es el camerino 29, Alteza, informó el conserje. El príncipe asintió con la cabeza y volviéndose pasó sin verlas frente a Laura y la señorita Anderson y caminó a toda prisa por el pasillo ahora ya vacío. Apenas el príncipe se perdió de vista, la señorita Anderson se dirigió al pequeño cubículo en el que estaba sentado el conserje. Cuando vuelva Su Alteza, dijo con voz dura y fría como el acero, entréguele esto y dígale que la señorita Laura lo considera un insulto. Colocó con gesto brusco frente al hombre el estuche de terciopelo blanco. Laura abrió la boca para protestar, pero la señorita Anderson la tomó del brazo. Salió con ella a la calle y unos momentos después habían subido a uno de los carruajes de alquiler que, tirados por escuálidos caballos, esperaban en largas filas la salida de la gente del teatro. La señorita Anderson dio al cochero las señas de su domicilio y el carruaje se puso en marcha sin que nadie observara su partida. Era todavía demasiado temprano para los caballeros que esperaban a las coristas a la salida del teatro o para las mujeres que querían ver de cerca a los ídolos de la escena. Creo que eso fue bastante grosero, Andy, observó Laura cuando el carruaje había avanzado un poco. Una tiene que ser grosera con este tipo de gente. El príncipe es muy apuesto. Tal vez eso explica la reputación que tiene, comentó la señorita Anderson con cierta amargura. ¿Has oído algo sobre él, Andy?, preguntó Laura. Dime quién es. ¿Sabes cuánto me interesa todo lo relacionado con Rusia? ¿Es un hombre importante? Su familia lo es. Su madre era una Romanov. Entonces es familiar del zar. Creo que es su primo. Pero esa no es razón para que te intereses en él. Cuando haya menos gente de la que hay en la actualidad te llevaré a ver el pabellón ruso de la exposición. Me encantaría verlo, pero, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar? La exposición se abrió apenas el 1 de abril. Según los periódicos está todavía llena a reventar, pero permanecerá abierta hasta noviembre, así que hay tiempo de sobra para que la veas con calma sin que la gente te haga pedazos. Se produjo un breve silencio que Laura rompió al preguntar. Cuéntame más sobre el príncipe Iván Volkonsky.
No creo que te interese. Pero si es ruso. Oh Andy, ¿crees que jamás conoceré a un ruso exceptuando al querido Serge? La señorita Anderson no contestó y después de unos momentos Laura añadió, quiero leer más libros sobre San Petersburgo y Moscú. Será divertido encontrar en ellos alguna mención de la familia Volkonsky. Ya te lo dije. Olvídalo. Replicó la señorita Anderson. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Laura se echó a reír con una risa musical. Oh Andy, solías decir eso cuando yo era niña. Te olvidas de que ahora ya tengo 18 años y soy una mujer. Con más razón debo cuidarte, contestó la señorita Anderson y su voz tenía una inesperada suavidad. Eso has hecho siempre Andy querida y con frecuencia me pregunto qué haría yo sin ti. Laura no advertía el temor que siempre acechaba en la expresión de la mujer sentada junto a ella y con voz alta la señorita Anderson le comunicó. Mañana, después de que hayas ido a montar al bosque, tal vez vayamos a algún lugar en las afueras de París. Sé lo mucho que te gusta el campo. Laura era lo bastante inteligente como para comprender que Andy trataba de alejar su atención del príncipe. Me encantaría, Andy respondió con voz alta, pero creo que Madame Albertini viene a darme clase mañana. En mi opinión esas clases son una pérdida de tiempo, contestó la señorita Anderson y de nuevo su voz fue un poco brusca. No hay nada ya que la señora Albertini pueda enseñarte como tú y ella lo saben muy bien. Pero le debemos tanto. Fue a través de ella que conseguí este contrato en el teatro con el enorme salario que me pagan ahora. Cada vez que vamos a ese lugar pierdo años de vida, declaró la señorita Anderson como si hablara consigo misma. No sé qué diría tu padre si supiera lo que estás haciendo. Él lo sabe, repuso Laura con voz muy suave, y cuando lo sentí tan cerca de mí esta noche supe que comprendía. Habló con tanta convicción que la señorita Anderson no contestó. Continuaron avanzando en silencio. Pasaron los Campos Elíseos y después de unos minutos llegaron a orillas del bosque, a una casita construida en el centro de un jardín lleno de árboles. Era pequeña, gris, y tan simétrica con sus contraventanas de madera que parecía una casita de muñecas. Laura bajó del carruaje, abrió la verja de hierro y corrió a través del pequeño sendero que conducía a la puerta del frente. Aún antes de llegar a ella, la puerta se abrió y apareció una doncella de edad madura que llevaba cofia y delantal muy blancos y almidonados. ¿Tuvo éxito, señorita?, preguntó sonriendo. Un gran éxito, Marie. Nunca había oído a la gente hacer tanto ruido como esta noche. Los periódicos volverán a ensalzarla mañana, comentó Marie con sincera admiración. Laura sin embargo no la escuchaba. Se quitó la capa de terciopelo, la dejó sobre una silla en el diminuto vestíbulo y entró en el salón caminando delante de la señorita Anderson, quien se había detenido a hablar con Marie. A toda prisa, de espaldas a la puerta, Laura deslizó la tarjeta del príncipe que todavía sujetaba en la mano por el frente de su vestido. Sintió el cartón áspero y rígido contra su piel y se preguntó por qué quería conservarla. Reflexionó que ello se debía a que él era ruso y cualquier cosa que tuviera que ver con Rusia le era muy querida. El salón estaba invadido por el perfume de las flores. No eran las flores de invernadero que llenaban su camerino, sino flores de su propio jardín y de la campiña que ella y la señorita Anderson recorrían con frecuencia en carruaje. Laura cruzó la habitación y se inclinó para aspirar el aroma de una lila. Debes tener hambre, comentó la señorita Anderson desde la puerta. Marie va a servir la cena en el comedor ahora mismo. Laura se volvió hacia ella. Ya voy, Andy contestó. Pero tengo más sed que hambre. Al moverse a través de la habitación sintió la tarjeta del príncipe contra su pecho y se preguntó qué pensaría él cuando descubriera que sus orquídeas languidecían en el camerino de ella y que la mariposa, en la que debió haber gastado una enorme suma de dinero, lo esperaba en la puerta del escenario. El príncipe, parado en el interior del camerino 29, miró las flores que lo rodeaban por todas partes. Pensó por un momento que sus orquídeas estrella no se encontraban allí hasta que vio el cesto sobre el tocador. Le bastó una mirada para comprender que había llegado demasiado tarde y que Laura se había ido ya. A través de la cortina entreabierta podía ver colgada de una varilla la túnica blanca que usara en el escenario y en el piso el par de pequeñas sandalias plateadas que había usado.
Había salido del palco en cuanto ella terminó su actuación, pero la gente le había obstaculizado el paso a la puerta que daba al escenario, viéndose obligado a salir a la calle para entrar por la puerta de los artistas. Estaba seguro de que Laura acababa de marcharse. El príncipe había estado en muchos camerinos y advirtió que este era un poco diferente de los otros que había conocido. Por un momento no pudo pensar en qué consistía la diferencia, ya que todos los camerinos se parecían. Pero luego se dio cuenta de que el tocador no contenía la mezcla acostumbrada de frascos de perfume, aceites, cosméticos, polvos, colorete y pinturas que le resultaban tan familiares. No habían recortes de periódicos ni retratos adheridos al espejo, ni amuletos. Tampoco había muñecas. Uno de los motivos de decoración favoritos de las actrices. No había de hecho nada personal, comprobó el príncipe, como no fuera un cepillo y un peine. No se había equivocado al pensar que Laura no usaba cosméticos, pero le costaba trabajo creer que una mujer que pertenecía al teatro tuviera tan pocas pertenencias personales. Al mirar hacia el tocador fijó su atención en su cesto de orquídeas y pensó, como Laura lo había hecho, que las flores que él había elegido con tanto cuidado hacían a las demás toscas y vulgares. Se acercó más al cesto de orquídeas estrella y observó que faltaban dos cosas: el estuche de terciopelo blanco que él mismo había puesto entre ellas y su tarjeta. Así que aceptó el regalo. Exclamó con voz alta. Una sonrisa de satisfacción asomó a sus labios cuando bajó de nuevo por la escalera de hierro y se dirigió a la puerta de los artistas por donde había entrado. La señorita Laura no está en su camerino, dijo. No señor, se fue unos segundos después de que usted entró. Debe haberse cruzado con ella en el corredor. Imposible, exclamó el príncipe. La señorita Anderson dejó esta caja para usted, Alteza, respondió el conserje entregándole el estuche. Dijo que la señorita Laura lo consideraba un insulto. El príncipe se puso rígido y tomando el estuche lo guardó en su bolsillo y salió a la calle sin decir más. Confiaba en que Laura aceptaría sin reservas el regalo que él había escogido con el mismo cuidado que las flores, pues había enamorado a muchas actrices en su vida, incluyendo a varias bailarinas del ballet imperial ruso. Una o dos se habían mostrado difíciles al principio, pero nunca había encontrado a una mujer cuya resistencia no pudiera vencer con regalos de diamantes. Laura por lo visto era muy diferente a cualquier actriz y se dijo que había sido un insulto ofrecer a una persona tan exquisita como ella algo tan material y mundano. Tenía todavía el ceño fruncido cuando entró en el café inglés donde había quedado de ver a Lord Marston. Habían acordado que si Laura aceptaba cenar con él, Lord Marston se esfumaría. Pero ahora aparecía una sonrisa divertida en el rostro de su amigo cuando se sentó a su lado. ¿Se negó a salir a cenar contigo?, preguntó Lord Marston. Salió del teatro antes que yo pudiera verla. ¿Sin darte las gracias por el costoso regalo? Me lo devolvió su acompañante diciendo que la señorita Laura lo consideraba un insulto. Lord Marston miró al príncipe con expresión risueña. Te advertí que no debías tratarla como si fuera una corista. Tenías razón, Hugo, repuso el príncipe malhumorado. Ahora tendré que empezar de nuevo. Será mejor que te declares vencido, querido amigo. Nunca pensé que viviría para ver que una mujer que te interesa no cayera rendida en tus brazos como un melocotón maduro. Espera, exclamó el príncipe, este es solo el principio. Sé que triunfaré y que tendrás que entregarme Kingfisher de buen grado. Es un caballo que voy a montar todavía mucho tiempo, contestó Lord Marston confiado. Eso está por verse, replicó el príncipe. ¿Qué diablos vamos a hacer esta noche? Asistieron a dos fiestas cuyas anfitrionas eran mujeres que se consideraban a sí mismas como de lo más encumbrado entre las demi-mondaines, pero como el príncipe se sintió aburrido se dirigieron a una de las casas de placer donde la dueña los recibió efusivamente e hizo desfilar a atractivas cocottes ante ellos. El príncipe parecía estar más aburrido a cada momento y por fin regresaron en el carruaje a su casa en los Campos Elíseos. Es muy temprano para ti, comentó Lord Marston, apenas son las 3 de la madrugada. No me voy a acostar. Lord Marston pareció sorprendido. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó.
Me voy a cabalgar, contestó el príncipe. 10 minutos más tarde recorría los Campos Elíseos en un brioso caballo en el cual se lanzó al galope en cuanto entraron en el bosque. Lord Marston no lo acompañó. Sabía demasiado bien que cuando su amigo estaba alterado o se encontraba ideando alguna aventura escandalosa, solo cabalgando podía dar salida a sus emociones. Se sentirá mejor mañana, pensó Lord Marston para sí y se fue a acostar. Se despertó cuando el príncipe entró vestido todavía con su ropa de montar en su habitación poco después del amanecer. No parecía cansado sino lleno de vitalidad, como si hubiera resuelto un problema y se sintiera muy emocionado por ello. Vete, Iván, protestó Lord Marston, tu aspecto es rozagante y yo detesto que me levanten tan temprano. Te estás poniendo viejo, Hugo, contestó el príncipe. Voy a dejarte dormir, pero antes quiero que me contestes una pregunta acerca de nuestra apuesta. ¿Puede Laura acceder a mis demandas contra su voluntad? Lord Marston se sentó en la cama. Iván, ¿qué estás planeando? No me gusta nada eso. Te hice una pregunta y quiero una respuesta. ¿Dijiste contra su voluntad?, preguntó Lord Marston. ¿Qué quieres decir con eso? No puedes atar a la muchacha y llevarla a cenar contigo a la fuerza. Miró al príncipe y advirtió un brillo repentino en sus ojos. Sin importar lo que te propongas hacer, olvídalo. Le sugirió con voz aguda. ¿Y si te refieres a nuestra apuesta? No, debe cenar contigo, o comer, o desayunar, porque haya aceptado tu compañía. Es todo lo que quería saber, contestó el príncipe. Caminó hacia la puerta, pero Lord Marston, que ya se encontraba del todo despierto, extendió las manos como si quisiera detenerlo. Iván, compórtate, ordenó. Estás en París ahora y no puedes ejercer tus barbáricas ideas rusas en una comunidad civilizada sin provocar desagradables consecuencias. ¿Quién dijo que intentaba comportarme como un bárbaro?, preguntó el príncipe en un tono inocente que no engañó a su amigo. No sé qué estás planeando, pero podría apostar 100.000 francos a que es el tipo de cosa que nos traerá a los dos serios problemas. Trata de recordar, Iván, que estoy aquí como representante del gobierno británico. Siempre puedes volver a la embajada, sugirió el príncipe en tono burlón. ¿Y permitir que realices tus nefastos planes?, preguntó Lord Marston. No haré tal cosa, por supuesto. Trataré de ser una influencia benéfica para ti y evitar que cometas tonterías. Algo que has tratado inútilmente de hacer desde que nos conocemos, comentó el príncipe. Lord Marston tuvo que reconocer que esto era cierto, pero contestó. Ten cuidado, Iván, de no ir demasiado lejos. Dices que San Petersburgo está vedado para ti por el momento. Eso te deja solo París y Londres. Si haces algo escandaloso te arrojarán también de estas capitales. El príncipe no contestó y Lord Marston lo miró temeroso. Aparte de todo, señaló en un tono diferente. Anoche pensé, cuando Laura estaba bailando, que sería una lástima que tú o alguien más la echara a perder. Es única, perfecta e inmaculada como una flor. Tengo que conocerla, insistió el príncipe. Pero, ¿por qué?, preguntó Lord Marston. Hay millones de mujeres en el mundo. El príncipe caminó a través de la habitación y se acercó a una ventana para abrirla aún más. ¿Nunca has sentido, Hugo, que estabas siendo arrastrado por el destino?, preguntó. ¿Eres tú quien me hace una pregunta así?, repuso su amigo. Te he oído decir muchas veces que no crees en el destino, ni en el karma, ni en nada que no sea la voluntad y determinación de un hombre. Siempre me consideré mi propio amo, reconoció el príncipe, mirando por la ventana. Solía decirme que tenía el poder suficiente para hacer lo que quisiera con mi vida. No pensaba que podía ser manipulado por nadie, humano o sobrehumano. ¿Y ahora?, preguntó Lord Marston. Siento que me arrastra una ola gigantesca y solo sé que tengo que conocer a Laura. Pues fue el destino el que hizo que me llevaras al teatro esa noche. Tonterías, exclamó Lord Marston con firmeza. Te sientes así solo porque la chica se ha negado a cenar contigo. Tal vez ella cederá, si insistes lo suficiente. Mientras tanto me niego a acompañarte si te vas a mostrar tan malhumorado y aburrido como anoche. ¿Quién es ella? ¿Cómo puedo encontrarla? ¿En dónde vive?, preguntó el príncipe con insistencia. Me atrevo a asegurar que averiguarás todas esas cosas si te lo propones. Entre tanto, como solo son las 5 de la madrugada,
¿Por qué no te vas a acostar y me dejas dormir un poco a mí también? El problema contigo, Hugo, es que no puedes levantar los ojos hacia las estrellas, porque tus pies están plantados muy firmes sobre la tierra. El príncipe salió de la habitación y cerró la puerta con violencia. Lord Marston se echó a reír y se acurrucó de nuevo en la cama cerrando los ojos. Era bueno para Iván, se dijo, no conseguir lo que quería en el momento en que lo quería. Había sido demasiado mimado toda su vida y aquella era una lección que le sería de provecho. Antes de quedarse dormido, Lord Marston estaba pensando en lo envidiosos que se iban a sentir sus amigos cuando vieran a Suliman. Mientras cabalgaba en el bosque a la mañana siguiente, con Serge a su lado, Laura se sorprendió pensando en el príncipe, diciéndose que sin duda era un jinete excepcional. Había leído con frecuencia que los rusos, lo mismo que los húngaros, eran muy buenos caballistas y que tenían bestias indómitas y resistentes. Solo cuando estaba a solas con Serge podía hablar de Rusia sin someterse a la dura censura que Andy imponía sobre el tema. Serge, que venía del sur de Rusia, había estado a su servicio desde que ella podía recordar. Era su guardaespaldas y protector y Laura sabía que su padre confiaba a ciegas en él. Era un hombre alto y enjuto de pómulos altos, quien si hubiera sido necesario habría muerto por Laura como lo habría hecho por su padre. Pero aún Serge, pensó Laura mientras cabalgaban entre los árboles, tenía secretos que no quería revelar. Eran secretos, estaba segura, impuestos por Andy, y como Laura respetaba mucho los sentimientos ajenos, jamás turbaba al ruso preguntándole cosas que ella sabía que tenía órdenes de no decir. Pero todo era muy desconcertante. ¿Por qué debía llevar una vida tan extraña, tan solitaria, teniendo a su alrededor a solo 3 personas con quienes podía hablar con entera libertad? Con respecto a sus profesores y tutores la cosa era diferente. Comprendía que debía mantenerlos a cierta distancia y que no debía permitir que invadieran su vida privada, aunque se daba cuenta de que muchos de ellos sentían curiosidad al respecto. Usted tiene un cerebro ágil, señorita, había comentado su viejo profesor de literatura. ¿Qué piensa hacer con él? El talento es para usarse. Tal vez debía escribir un libro o conversar con los grandes cerebros que hay en la actualidad en París. Se quedó pensativo un momento antes de añadir. ¿No le gustaría conocer a algunas de las figuras célebres del arte y la literatura de nuestros tiempos como Arsenio Ausalle, Alejandro Dumas, Gustave Flaubert y aún la propia George Sand? Claro que me gustaría conocerlos, contestó Laura. Usted ha hecho que muchas de sus creaciones cobren vida para mí gracias a la forma como me las ha explicado. Debía poner su propio salón, señorita, había respondido el anciano profesor, pero Laura había negado con la cabeza. Aquella conversación había tenido lugar apenas 2 meses antes. En esos días todavía no surgía la necesidad de que Laura se ganara la vida bailando. Jamás podría olvidar el rostro de la señorita Anderson cuando un día entró en la habitación sosteniendo una carta en la mano. ¿Qué es, Andy?, había preguntado Laura. Una carta de los abogados de tu padre. Al oír mencionar a su padre asomaron las lágrimas a los hermosos ojos de Laura. Hacía apenas 6 semanas que habían recibido la noticia de su muerte en Londres y ella pensaba que no volvería a ser feliz jamás. Laura había amado profundamente a aquel hombre apuesto y brillante que había sido obligado por las circunstancias a visitarla solo de vez en cuando. Ni él ni nadie más le había explicado cuáles habían sido esas circunstancias. Ella sabía que era algo relacionado con su madre, pero no imaginaba de qué se trataba ni por qué requería de tanto misterio. Solo sabía que como a su padre le causaba tanta tristeza hablar de ella, Laura procuraba no mencionarla en los preciosos momentos en que estaban juntos. Ella recordaba a su madre, pero su imagen se volvía más difusa a medida que pasaba el tiempo. Tenía 7 años cuando la vi por última vez, pensó, y solo estuvimos un día juntos. El yate de su padre, en el cual Laura había disfrutado cada momento del viaje a través del Mar Negro, había anclado una vez en la bahía de Odessa ya muy avanzada la tarde. Al oscurecer él bajó a tierra firme. No regresó esa noche, pero a la mañana siguiente le dijo: Laurita, voy a llevarte a conocer a una amiga mía. Es una señora muy hermosa y es amiga íntima de tu madre. Laura no se había mostrado particularmente interesada. Era mucho más emocionante estar en el yate,
pero su padre la llevó a tierra, a una villa que se encontraba en el centro de un magnífico jardín y allí, bajo los árboles, los esperaba una señora. Laura pensó, muchos años más tarde, que la razón por la que se habían encontrado en el jardín era para que nadie escuchara lo que hablaban. En aquella ocasión a ella la había desconcertado que la señora, al verla, se hubiera echado a llorar. Se puso de rodillas junto a ella y oprimiéndola contra su pecho la besó una y otra vez. «Mi amor, mi vida, mi adorada y pequeña Laurita», exclamó a través de sus lágrimas. 7 años más tarde Laura supo que la dama que había llorado al verla era su madre. Su padre fue a visitarla a París, a la casita que había comprado para ella cerca del bosque, y en cuanto él llegó Laura comprendió que había sucedido algo malo. «¿Qué pasó, papá?», preguntó. «Acabo de recibir noticias muy tristes», le contestó su padre. Habló con voz ronca y con tanto dolor que Laura instintivamente lo rodeó con sus brazos. Siempre que iba a verla lo veía tan feliz que la dicha parecía brotarle por todos los poros y Laura también reía de felicidad. En esa ocasión, sin embargo, las cosas fueron muy diferentes. «¿Qué pasó, papá? Tu mamá está muerta», había respondido su padre con dificultad. «¿Muerta?», repitió Laura, pero no sabía que ella vivía. «Ella vivía, vivió todos estos años, pero era imposible que te viera. Pensamos que era mejor para ti creer que había muerto». «¿Por qué era imposible?», había preguntado Laura. «No puedo decírtelo», contestó su padre. «Debes confiar en mí, Laurita, como has confiado siempre». «Claro que confío en ti, papá, pero es muy desconcertante. ¿Por qué no sabía yo lo de mamá? ¿Y por qué no puedo vivir contigo como viven otros niños con sus padres? Un día tal vez podré explicarte todas esas cosas, pero por el momento es imposible. Tienes que creerme, mi queridísima hija. Es imposible. ¿Cómo era mamá? ¿No recuerdas? La viste cuando estuvimos en Odessa. Ella era mi madre. Era muy hermosa. La persona más hermosa del mundo». El sollozo que ahogaba la voz de su padre le reveló a Laura lo mucho que él estaba sufriendo. Como ella había comprendido que no tenía objeto hacerle preguntas que no podía contestar, se limitó a abrazarlo y a besarlo con fuerza. Luego, comprendiendo que eso le gustaría, bailó para él. Madame Albertini había sido empleada por instrucciones de su padre, para enseñarle baile de salón, ya que quería que ella tuviera todas las gracias sociales de las muchachas de su edad, y fue esa maestra quien descubrió que Laura tenía gran aptitud para la mímica. Madame Albertini había estudiado para ser bailarina de ballet, pero apenas iniciada su carrera había resbalado rompiéndose una pierna, lo cual truncó su carrera como bailarina. Se convirtió en maestra de ballet e impartía clases entre las familias aristócratas francesas que deseaban que sus hijas aprendieran a moverse con gracia, y Madame Albertini descubrió que una de las formas de ayudarlas a conseguir ese propósito era enseñarles a expresar sus sentimientos con gestos. Muchas de las debutantes francesas que habían sido hasta entonces torpes y desgarbadas se volvieron elegantes y refinadas bajo la sabia guía de ella. En Laura encontró una alumna tan noble, tan fantástica en su habilidad para expresar lo que llevaba en el alma, que Madame Albertini se volcaba en elogios al terminar cada clase. «Es una verdadera pena que nadie la vea bailar», decía una y otra vez a la señorita Anderson, y no dejó de extrañarse ante el poco entusiasmo con que fueron recibidas sus palabras. «La princesa Matilda invita a muchos artistas a sus veladas», insistió, «y algunas veces, entre los asistentes, se encuentran el emperador y la emperatriz. Si yo le hablara del talento de Laura, estoy segura de que la invitaría, no solo como intérprete, sino como huésped». «No», había replicado la señorita Anderson con firmeza. «Como bien sabe, señora, cuando vino aquí a enseñar a Laura prometió que jamás mencionaría la existencia de la niña fuera de las 4 paredes de esta casa». Lo sé», reconoció Madame Albertini, «pero tiene tanto talento. Es un crimen que a una luz tan brillante la cubra una pantalla tan pequeña». La maestra había reído de su propio chiste, pero la señorita Anderson continuó muy seria. Cuando surgió la crisis y la señorita Anderson supo, a través de los abogados, que se estaban haciendo investigaciones sobre el dinero que Laura había recibido de su padre, tuvo que volverse a Madame Albertini en busca de ayuda.
¿Quiere decir que esta niña, que ha sido criada en el lujo, se ha quedado ahora sin un céntimo? Preguntó Madame Albertini. He ahorrado algún dinero, había respondido la señorita Anderson, muy poco. Podríamos desde luego vender esta casa, pero, ¿a dónde iríamos? Como pertenece a Laura no pagamos renta y creo que resulta más barato quedarnos aquí. Mucho más barato, reconoció Madame Albertini con firmeza. Las rentas en París están por las nubes. El barón Haussmann ha tirado la mitad de las casas baratas que había en la ciudad y ha levantado edificios cívicos en su lugar. Me gustaría saber si sería posible, señora, que Laura le ayudara con sus alumnos. Tal vez ganaría algún dinero de esa forma. Sería un desperdicio de tiempo y de talento. Ella debía actuar en un escenario. Imposible, exclamó la señorita Anderson. Absolutamente imposible. Seguía diciendo lo mismo después de 48 horas de interminables discusiones, pero por fin, debido a que la situación era desesperada, había capitulado. Pero, ¿por qué no pueden darme el dinero que papá me dejó? Había preguntado Laura a la señorita Anderson cuando ésta explicó la posición en que se encontraban. Porque tu tía, la hermana de tu padre, es una mujer curiosa e inquisitiva, contestó la señorita Anderson. Tu padre tuvo siempre miedo de que ella descubriera tu existencia. Porque no debe saber ella que yo existo. Laura supo la respuesta antes que Andy respondiera. Hay razones. Muy buenas razones. Por las que tu existencia debe mantenerse en secreto. Ahora que papá ha muerto, ¿no puedes decírmelas? Las sabrás algún día, prometió la señorita Anderson, pero todavía no. Es imposible. Laura había llegado a odiar esa palabra. Era imposible para ella hacer esto, imposible hacer aquello, imposible hacer amistad con nadie, imposible hablar del príncipe Iván Volkonsky, y mucho menos aceptar sus flores y su regalo. Pero a pesar del número de veces que Andy había pronunciado la palabra imposible, tuvo que permitirle ganar lo que a Laura le parecían enormes cantidades de dinero en el Teatro Imperial Châtelet. Fue Madame Albertini desde luego quien llevó al propietario y al gerente a verla bailar. Laura había sido lo bastante perceptiva como para comprender, cuando los dos caballeros llegaron a la casita del bosque, que se mostraban muy escépticos respecto a lo que iban a encontrar. Con sus levitas, su bastón y su chistera, se habían sentado en el sofá del pequeño salón y Madame Albertini se había dirigido al piano. No te pongas nerviosa, queridita, le había dicho a Laura con voz baja, quien llevaba puesto el sencillo vestido blanco que usaba para tomar sus clases de baile. Laura estaba decidida a no mostrarse nerviosa porque sabía que esta era una prueba de su habilidad y tenía la íntima impresión de que su padre querría que ella diera lo mejor de sí misma. Cuando empezó a pensar en su padre todo fue fácil. Bailó para él como solía hacerlo cuando la visitaba, sintiendo que la música le decía lo que debía hacer, impulsándola a expresar no solo lo que encerraban su mente y su corazón sino su alma. Bailó y se olvidó de todo, menos lo que estaba tratando de decir sin palabras. Solo cuando terminó y los caballeros del teatro se sumieron en un asombrado silencio, comprendió que había tenido un éxito rotundo. Ahora, mientras cabalgaba por el bosque, Laura tuvo de pronto un extraño pensamiento, tan revolucionario que la sorprendió. Pensó que le gustaría bailar sola para el príncipe Iván y ver brillar la admiración en sus ojos oscuros. Sería muy diferente a cuando bailaba para su padre y él la miraba con cariño y comprensión. A su padre podía expresarle su felicidad, sus alegrías y sus ansiedades cuando él no había podido visitarla en largo tiempo y, cuando terminaba de bailar, corría hacia él para echarle los brazos al cuello y él la oprimía con fuerza y la besaba. Laura sintió que se ruborizaba. Desde luego en el caso del príncipe él no haría eso, se dijo. Pero aún así me gustaría bailar para él solo.